Ok, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Jorge Antonio Juárez Zavala. En esta ocasión les voy a presentar el video sobre la unidad 3 de estadística inferencial 2. Comenzamos. Bueno, bien, tenemos que este va a ser sobre análisis de varianza de uno y de dos factores. Dice así la definición: los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades, que en este caso son dos. Uno es la distribución F no es simétrica. Dos, los valores de F no pueden ser negativos. Aquí tengo un ejemplo de la tabla que te da. Todos son hacia valor positivo sobre X y que no es simétrica, quiere decir no sobre una sola línea recta o paralela a ambos ejes. Tiene simetría, en la cual me da solamente valores positivos. Bien. Análisis de varianza. Dice: definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Dice H0 plantea, o hipótesis Nunes dice que MUCA1 es igual a MUCA2 igual a MUCA3, tiene los mismos valores iguales. Y el H1 plantea, la hipótesis 1 dice que MUCA1 es desigual a la 2 y desigual a la 3. Un valor P pequeño como 0.5 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Okay? Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor que 0.05 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Okay? Nos dice que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales, por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianzas de un factor se utiliza con datos clasificados con base de un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Dice requisitos para el análisis de varianza. Dice 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. ¿Okay? Dice, ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G, o en grados de gravedad, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es esencialmente considerado como el equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G, pues tenemos que es una palmada en la espalda equivalente a 4.1 G, desplomarse en una silla a 10.1 G, bajar en un escalón es 8.1 G de la fuerza aplicada. Tenemos ejemplo de medición de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Dice, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Tenemos la tabla que nos da el tipo de auto y el número de auto, que son compactos, medianos y grandes. ¿Ok? Bueno, aquí en este caso nos vamos a ir a usar al Minitab. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Yo ya tengo aquí cargados mis datos. En este caso vamos a usar en estadísticas, vamos a usar ANOVA, tabla de un solo factor. Vamos a usar que los datos, asegurarnos aquí que los datos de respuesta están en una columna. Sí. Y luego en la respuesta, aquí, ok. Aquí vamos a seleccionar nuestros tres datos. Ok. Que sería compacto, mediano y grande. Ok. Sí, son los tres valores que nos están dando. Bueno, entonces vamos a darle
en aceptar. Ok, nos arroja esto. Aquí, bueno, nos va a dar las gráficas de residuos de la media. ¿Qué nos quiere dar este dato? Bueno, ¿o qué nos dice? ¿Qué nos interpreta? Que está muy cerca de lo que es la media. Ok, sí tiene valores fuera, pero es lo que nos indica, ¿no? Las medidas probables. Bueno, entonces, a lo que nos dice el método, dice todas las medias son iguales, no todas las medias son iguales, sobre el nivel de significancia de 0.05. Ok, tengo aquí el valor P, que me da en punto 676. Esto me dice que tengo que rechazar la hipótesis nula inmediatamente. ¿Por qué? Porque, bueno, debido los valores en los factores, aquí me da en los ajustes, en el resumen del modelo, aquí, a lo que me da la tabla ANOVA es que debo de rechazarla por este motivo en la media. El porcentaje, dice que el porcentaje es menor, es mayor al nivel de significancia, por lo cual lo podemos deducir que en los modelos grandes, aquí me lo marca, que me da una desviación de 175, en los modelos grandes pues es la probabilidad de que los valores del estadístico pues es un resultado cola derecha. Okay. No me está dando lo que es la singularidad para poderlo deducir así. Ok, entonces pues recordemos que a nosotros nos está pidiendo que tenga esa igualdad sobre la media normal, y aquí en este modelo no la podemos ver. Okay, sobre los valores que nos está dando la tabla. Entonces tenemos que, puesto que el valor P es 0.028, que es menor que el nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Dice, cuando concluimos que existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de medias poblacionales iguales, no podemos concluir a partir de la ANOVA que cualquier media en particular es distinta de las demás. Los valores más grandes del estadístico de prueba dan como resultado valores P más pequeños, de manera que la prueba ANOVA es de cola derecha. Okay, recordando, como nos lo decía al principio, esto es lo que nos está diciendo que no pasa la hipótesis nula, la tenemos que rechazar de una manera. Okay, entonces dice, existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Con base en las mediciones concluimos esos valores provienen de poblaciones con medias que no son iguales. Con base en esta prueba de ANOVA no podemos concluir que cualquier media en particular sea diferente a las demás, pero podemos señalar de manera informal que la media muestral de los automóviles grandes es más pequeña, como las mediciones pequeñas corresponden a un traumatismo menor experimentado por los maniquís para pruebas de choque. Parece que los automóviles más grandes son más seguros, aunque la conclusión no está justificada formalmente por esta prueba de ANOVA. Pues tiene un poco de lógica. Es la tendencia, mientras más grande, pues obviamente más seguridad puede brindar, sí, porque los niveles de alcance son menores a donde está la cabina. Por obvias razones, pues obviamente también podemos decir que si el impacto es igual de grande, que el vehículo tiene más fuerza al momento de impactar por el peso y el tamaño. Entonces podría decirse que la proporción es simétrica en los tres modelos. Mientras un cuerpo ejerce más masa y más aceleración, el impacto debe ser recíproco a la fuerza con la que está este vehículo impactando. Y si es menor, pues es de la misma forma. Obviamente el daño tiene que ser similar o simétrico en los tres modelos. Vamos a pasar al siguiente problema que nos dice el
ejercicio que dice lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. Bueno, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, en teoría. Ok, pues tenemos aquí la tabla de datos y vamos a pasar al Minitab. Ok. Bueno, pues vamos a ir a estadísticas, ANOVA, en tabla de un solo factor. Y vamos a buscar los datos de respuesta. Está bien, aquí. Hace rato tomamos los de 1. Ahora vamos a tomar los 2. Compacto, mediano, grande. Nos va a arrojar la tabla de residuos, ¿no? Primeramente, similar a la anterior. Aquí está la relación y está muy similar. Algunos picos, pero muestran los mismos criterios. Ok. Aquí nos da el intervalo. Ok. Pero en la diferencia entre el compacto y el mediano puede ser aquí un poco, pero vamos a ver qué nos dice a nosotros. Dice la hipótesis nula, todas las medidas son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales. Dice se presupuso igualdad de variaciones para el análisis. Ok, vamos a ver qué nos da. Tenemos el valor P, el valor en F con 40. Ok, el número de pruebas, la media. Bien. Ok, sí, a lo que nos dice el problema. Tenemos que el estadístico de prueba de F de 0.40 y valor crítico de F de 3.3541. El valor P.676 no se rechaza. Hipótesis nula. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros, que era lo que se comentaba, ¿no? Podemos afirmarlo por tendencia, pero no sugieren que sea, o sea, al final de cuentas, mayor proporción, lo habíamos comentado, el mayor tipo de impacto, ¿no? Cubre más, obviamente es más fuerza, adquiere más velocidad, por el peso, la gravedad, pues ejerce la misma presión, ¿no? En los tres vehículos. Ok, entonces no se rechaza, pero no existe evidencia. Vamos a dejarlo como en un punto intermedio. Okay. Dice análisis de varianza de dos factores. Bien, existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo es, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y de una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en el efecto del factor de un renglón y un efecto del factor de columna. Bien, análisis de varianza de dos factores, requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. ¿Ok? Pues nos explica que hay un balance de entrada sobre lo que vamos a ver. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G, pruebas de choque de automóviles. Ok, bueno. Utilice un análisis de varianza de dos factores.
para determinar si existe un efecto de interacción y un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Okay. Ahora vamos a ver la medición de desaceleración sobre autos extranjeros y nacionales, y pues tomando en cuenta los compactos, medianos y grandes, utilizando el mismo nivel de significancia de los ejercicios anteriores. Okay. Bueno, vamos a hacer la prueba para asegurar la afirmación. Bueno, vamos a ver. Dijimos Minitab, pero para el Minitab. Vamos a ver. Bueno, nos vamos a ir a estadísticas, luego a ANOVA. Vamos a usar ahora, como son de dos factores, vamos a usar ANOVA balanceado. Bien, bueno, en respuestas, aquí vamos a utilizar, en este caso, esta, que es la que estamos buscando, del pecho en G, descompensación. Y en los modelos, vamos a poner el tipo de automóvil, también el tamaño de automóvil, pero aquí, para hacer la interacción, vamos a poner el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Okay, tamaño del automóvil. Sí, ahí está. Ok, nos vamos a ir a gráficas 4 en 1. Aquí ya está señalado, aceptar. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ver qué nos da. Ok, ahí está. Nuestras gráficas de residuos para descompensación del pecho. Bueno, aquí vemos. Está similar, está pegada a nuestra línea vertical. Aquí podemos ver los residuos también, los valores ajustados, como los tenemos, el histograma, cómo se comporta en el orden de observación. Esto es importante también, lo que tenemos que dar en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos viendo dos modelos y estamos viendo dos tipos de automóviles para tres modelos diferentes, y cómo se comportan las pruebas con los dummies. Y que nos dan los valores que estamos buscando. Bueno, aquí tenemos la información del factor. Son dos, en 2 y 3 niveles, extranjero y nacional, compacto, grande y mediano. El análisis de varianza nos da un valor P en el tipo de automóvil de 0.38, el tamaño del automóvil 0.060, y en la multiplicación es 0.717. Ok, el resumen del modelo es de 4.64, en la cuadrática o la campana, que es de grado 52.54% y 32.77%. Ok, entonces aquí, dando la similitud, vamos a ir a nuestro resumen. Dice, bueno, ¿qué es lo que nos está dando, no? Este es el ejemplo de lo que nos está dando a nosotros ahí. Es exactamente los mismos valores. ¿Qué podemos deducir con todo esto? Aquí se concluye, bueno, estos datos es básicamente lo que nos da el Minitab. Aquí se concluye, ¿o qué vamos a concluir aquí? Bueno, a nosotros nos está pidiendo rechazar o implementar, o no rechazar la hipótesis nula, pero tenemos que ver la interacción, tenemos que ver las columnas. ¿Cómo puedo yo sacar la deducción a lo que me está diciendo y cómo vamos a interpretar esto? Bueno, aquí tengo mis valores primero en F. ¿Y cómo voy a deducir yo mi valor P? Porque si a mí me dice que es 0.05 media, y si me dice que es arriba de eso, no tengo que rechazarla, y por debajo la tengo que rechazar. Aquí tengo tres características diferentes. Bueno, primero, vamos a analizar dos cosas. El tipo de automóvil. A mí me dice que por el tipo de automóvil, sea nacional o sea extranjero, el MC, tenemos que tener en cuenta cómo sale este valor P. Nuestro valor P sale calculando el MC.
que nos arroja aquí, dividiéndolo entre el MC del error, me va a dar el valor P, obviamente justificando cada parámetro. Por ejemplo, en el tipo de automóvil a mí me dice el MC de 117.556, si no me equivoco. Sí. Con el MC del error me da un valor P de 0.38. Este valor está por debajo de 0.05. Ahí tengo que decir yo, bueno, en ese valor sobre el tipo de automóvil se rechaza la hipótesis nula, porque me da por debajo del valor de la media. ¿Qué quiere decir? Que rechazando esa hipótesis nula quiere decir que el valor, que el automóvil, no importa si sea nacional o extranjero, no influye sobre la desaceleración del pecho. ¿En G? Sin embargo, en el tamaño del automóvil, haciendo la misma dinámica, me da 0.060, que esto es arriba. Ahí no debo de rechazar la hipótesis. En el tamaño del automóvil, sea chico, mediano o grande. Y en el tipo de automóvil, por el tamaño de automóvil, me da un valor de 0.717. Quiere decir que esto es muchísimo mayor. Y ahí tampoco lo tengo que rechazar. Y era lo que volvemos a lo que habíamos comentado en el ejercicio anterior. La desaceleración del pecho en G no tiene nada que ver con el tipo de automóvil, si es nacional, porque es simplemente un modelo. Pero sí influye a lo que me da a entender aquí el Minitab, que sí influye el tamaño, y era lo que comentábamos. Si el auto es pequeño, si el auto es grande, eso sí hace que influya que uno que tenga la desaceleración del pecho. ¿Por qué? Porque cada vehículo tiene su propio peso y su propia fuerza. Y en fuerzas G, el vehículo, aunque sea del mismo peso, se mueve sobre la misma gravedad. Entonces, si el carro es más grande, el impacto es más grande. Si el carro es pequeño, el impacto es pequeño, pero todo sobre las mismas fuerzas G aplicadas a una simetría entre velocidad y distancia. Entonces no podemos deducir que por el tipo de automóvil sea ahí sí la tenemos que rechazar, pero por el otro, el tamaño, no podemos rechazarla. ¿Okay? Vamos a pasar, en este caso, con eso concluimos este ejercicio y vamos a pasar al siguiente. Sí, que aquí está, bueno, aquí ya viendo nada más reiterando la información que nos arroja, aquí nos dice, ¿no? Aquí se ve más clara los números. Que sí, el cuadrático costado es de 32.77. Este es el MC del error, que se divide con estos, con este MC para que nos dé este valor P. Bien. Vamos a ver, confirmar nada más. Vamos a ir a nuestros datos del Minitab. A ver. Dice tamaño del automóvil, si es extranjero, compacto, grande. Bien. Tenemos que tener en cuenta también esto. Vamos a ver por qué. Nuestros carros nacionales nos dan la misma cantidad de prueba contra los extranjeros. Sin embargo, aquí es donde difiere. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, son 33 nacional. No, ok. 33 nacional grande, pero aquí tengo 42 extranjero grande. Ok. Pero compensa con las demás. Bueno. Vamos a ver. Siguiente ejercicio. Nos dice a nosotros que lo siguiente, dice ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Bueno, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza.
Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción y un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y vamos a tener el mismo tipo de tabla, extranjero o nacional, compacto, mediano y grande, pero ahora vamos a verlo sobre las lesiones en la cabeza. Perdón. Ok. Vamos a ver, ¿qué nos da? Bueno, o igual que el ejercicio pasado, nos vamos a ir a estadísticas, ANOVA balanceado, pero vamos a buscar ahora sobre las respuestas, lesiones en la cabeza. Vamos a utilizar los valores de tipo de automóvil, el tamaño de automóvil y de nueva cuenta para la interacción, el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil. Ok, ahí está. Vamos a ir que las gráficas nos den 4 en 1. Vamos a revisar nuestros residuos. Ok, bueno, de nueva cuenta vemos que tenemos una campana de Gauss. Tenemos el histograma de residuo con valores de fluctuación hasta 4.8. De la orden de observación, hay un dato aquí, sería este, que está más arriba. Pero, por ejemplo, sobre nuestra gráfica de probabilidad normal, como todos están pegados a excepción de este, sería a lo mejor una prueba extraordinaria que haya salido con algún desfase sobre lo que nos está solicitando. Pero, ¿cómo vamos a interpretar todo esto a lo que nos está pidiendo? Perfecto. Okay. Tenemos aquí la información del factor, si es extranjero igual nacional, compacto, grande y mediano, que son los tres datos que estamos tomando, pero aquí tenemos, por ejemplo, nuestro MC y nuestros valores P. Básicamente todos nuestros valores P nos dan arriba, nos dan arriba del 0.05. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Bueno, aparentemente, a lo que nos da, pues, que aquí no podemos rechazar la hipótesis en ningún valor. Vamos a ver qué nos da más abajo. Nos dice en el resumen del modelo el R cuadrado ajustado 5.33. Ok. Vamos a ver. Vamos a concluir. Bueno, aquí nada más no se rechaza la hipótesis en ninguno de los tres valores, si sea por tipo de automóvil, por tamaño de automóvil o tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Podemos recordar que esto es, como lo habíamos comentado en la aceleración, el tamaño del carro y pues ya el modelo va incluido, ¿no? La lesión en la cabeza es la misma, ¿no? Es la misma lo que nos está diciendo. La interacción es la misma afectación por cualquiera de las tres. Ahí sí no hay diferencia en la desaceleración del pecho como era la anterior, que ahí no tenía nada que ver el modelo, simplemente el tamaño, pues aquí sí tienen que ver. ¿Por qué? Porque va incluido. Entonces vamos a ver qué podemos concluir con esto. Nos dice nuestra afirmación. Dice, como el valor P es mayor que el nivel de significancia 0.5, claro que sí, eso es .212, si no me equivoco, .157. Dice, aceptamos nuestra hipótesis nula y afirmamos que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil pequeño, mediano o grande, que era lo que estábamos comentando. El efecto del tipo suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo del automóvil y el tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Existe una suficiente evidencia. Bueno, como el valor P que el nivel de significancia 0.5, aceptamos nuestra hipótesis nula y con las pruebas suficientes afirmamos que el tipo de automóvil no tiene ningún efecto en las mediciones de lesiones en la cabeza. Y en el 3, como el valor P es mayor que el nivel de significación, se acepta también la hipótesis nula de que el tamaño del automóvil no tiene ningún efecto en las mediciones de lesiones en la cabeza.
No hay pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que el tamaño del automóvil pequeño, mediano o grande tenga un efecto en las mediciones de lesiones en la cabeza. Bueno, ¿por qué? Porque no importa lo que sea del tamaño, al final de cuentas la lesión en la cabeza va a ser la misma porque se está midiendo en G, en fuerzas G. Entonces, es como si dejaras caer una pluma y una bala en un espacio sin aire o sin fricción del aire, los dos van a caer al mismo tiempo. En gravedad, con la misma gravedad, caen los dos al mismo tiempo. Entonces, sí, es importante contemplar eso. Aparentemente sí, pero no lo ves. Es a lo que nos está tratando de explicar con esta aceptación y con los valores que nos está dando la afirmación del sistema. Ok, bueno, hasta aquí sería todo de mi parte. Muchas gracias y vamos a brincar al siguiente paso, que es el proyecto. Okay. Bien. Nosotros, bueno, en este caso, yo estaba viendo en el ejercicio anterior, perdón, nuestro proyecto era sobre el mantenimiento y las lesiones en el trabajo, contra los accidentes de trabajo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tanto tiene que ver? Entonces, nosotros nos quedamos en la parte de la investigación aplicada de campo. Ya habíamos visto toda la metodología, el problema que habíamos analizado. Básicamente un resumen de lo que se estaba viendo anteriormente era que las máquinas trabajan 24/7 y hasta donde nos quedamos era que no se mantiene un calendario estricto de revisión o en este caso de mantenimiento de prevención. No existe. El sistema de trabajo se friega, se descompone el molde o tiene una fisura o tiene algún daño. Lo que se tiene que proceder es parar producción, se baja, se hacen las reparaciones, se vuelve a subir y sigue corriendo. Pero no hay, en ese paro puede haber un paro de 1 o 2 horas o 3 horas en el cual no hay producción. Entonces paras producción, paras los procesos, retrasas los envíos. Es una cadena que vas rompiendo si vas trabajando a tiempo y si tienes un parámetro marcado por el cliente. Ahora, como no existe una prevención, es hasta que se descompone, se repara, o sí la hay, pero es un tiempo muy pequeño para no, en pocas palabras, hacer parar producción. Vaya la redundancia, ¿no? Para no parar producción. Entonces, es muy poco el tiempo que se le da. ¿Qué sucede? Pues suceden este tipo de anomalías. Y en las anomalías lleva la parte en la que al tener poco tiempo, las máquinas sufren desgaste, los sensores no tienen la misma potencia para poder detectar alguna parte y pues surgen las lesiones. Alguna parte del cuerpo pues surgen las lesiones. ¿Por qué? Por suciedad o por lo que sea, no detecta el sensor. Falta de limpieza, mantenimiento. Entonces aquí, ¿qué es lo que se va a dar? Bueno, cambiar primero ese parámetro de prevención, establecer un nuevo tiempo, recuerdo a los ritmos de trabajo de cada máquina, y realmente la ganancia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque pues invirtiendo a lo mejor 1 o 2 horas, ya no cada 3 o cada 6 meses como se venía planteando originalmente, sino 1 hora a la semana quizás, le estás dando un mantenimiento por lo menos de lo básico que es de las mayores afectaciones que tiene la máquina. Y vamos a platicar sobre lo que sigue, que es investigación aplicada de campo. Dice, se establecerán los nuevos planteamientos para poder determinar los tiempos de los cuales dar un mantenimiento preventivo adecuado a las máquinas y a su vez retroalimentar al colaborador para poder dar capacitación básica de seguridad en el momento del mantenimiento, asegurando el mismo las condiciones actuales del antes y del después del mantenimiento realizado por medio de una inspección. Los instrumentos de recolección de datos serán proporcionados por el Departamento de Seguridad e Higiene, quien le dará seguimiento a su análisis por medio del soporte del Departamento de Mantenimiento.
avalado por producción, los cuales determinarán las posibles causas o desperfectos de manera más certera para clasificar las fallas o dar prioridad a un desperfecto que se convierta en crítico por medio de un semáforo de clasificación de riesgo. Eso es lo que se pretende llegar. ¿Okay? Situación actual. Para poder determinar la frecuencia en piezas producidas por hora y así moldear la base y determinar un parámetro de inicio de prueba de mantenimiento, se usa el Minitab para ver en qué momento el proceso de mantenimiento preventivo en un defecto, en qué cantidad de piezas por contador aproximadamente se realizará. En pocas palabras, cada cuántas piezas yo debo de realizar dicho mantenimiento, ¿no? O dicha prevención, ya que esto ocurre en modelos que llevan más de 3 procesos en diferentes máquinas. Quiere decir que primero se corre en una línea de prensado, después pasa otra línea de prensado, después una de subensamble hasta llegar al proceso final. Entonces, es lo que vamos a tratar de explicar. Bien, vamos rápidamente a hacer un ejercicio de prueba. Obviamente todas estas informaciones las vamos a recopilar en uno final, donde se va a explicar de manera corrida y cómo se va a llegar a dicha información o tratar de solucionar la información correcta. Vamos a usar el Minitab. Yo ya aquí tengo mis datos cargados. Ok, ya tengo aquí mis datos cargados, en los cuales tengo, por ejemplo, aquí las prensas y cantidad de prensada por pieza por hora. En una línea de prensado, en otra línea de prensado, en otra línea de prensado. Son tres modelos diferentes en 3 corridas. El scrap, de manera general, porque en el ejercicio anterior, o en el proyecto anterior habíamos visto lo del scrap, no voy a meterme más en ese detalle, ahora vamos a verlo por el sistema de máquina y prevención. Las observaciones que se han tenido por parte de producción, en este caso condición normal, aquí se puede ver la variación en las piezas producidas por hora a nada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí dice, se rompió pin de molde en R10, paro por reparación, no se produjo nada. Entonces, en esta línea de producción son 2 horas, 3, 4 horas, ¿no? 4 horas parados prácticamente. Por un pin de molde, luego de nuevo por una guía floja y en la R11 falla robot, pues también para producción, ¿no? Aquí como que se intentó correr algo, pero volvió a fallar. Ok. Modelos críticos, en este caso los 3 modelos que corren, podemos observar que la R11.6 no tuvo ningún problema en toda la noche, pero por ejemplo los modelos que están corriendo aquí son los que están teniendo los problemas, ¿no? Bien, ¿cómo voy a revisar o cómo voy a ver la variación? Bueno, aplicando los datos que se están viendo en este problema, en estos ejercicios, vamos a ver, vamos a ir a estadísticas, vamos a hacer la de ANOVA, primero de un solo factor. Aquí vamos a ver, va a ser respuesta a una columna, pero aquí nada más vamos a tomar en cuenta 2 modelos. ¿Cuáles 2 modelos? Primero vamos a tomar en cuenta, bueno, los modelos que están involucrados con desperfectos. En este caso sería R10 y R11. Vamos a dar a aceptar. Aquí nos da nuestras gráficas de residuos para R10 y R11. Nuestro histograma, vamos a ver los valores ajustados hasta los extremos. Sí hay mucha variación, aquí tengo demasiada variación sobre nuestra línea. ¿Por qué? Por los paros. Aquí vamos a ver la cantidad de paros, vamos a ver en qué punto nosotros podemos hacer la intervención, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos da. Dice hipótesis nula, todas las hipótesis son iguales, no todas las medidas son iguales, nivel de significancia 0.05. Aquí a mí me da un valor P en 0, valor F de 30.57. Nuestro resumen de modelo nos va a dar de 45.03. Nuestras medias 48 y 95, que la agrupada es de 76.1369. Ok. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, aquí podemos ver 76.369, que es el resumen. Bueno,
Aquí podemos rechazar primero la hipótesis nula porque no nos está dejando un valor P. Entonces, aquí nos va a dar el ajuste que sí, pues sí tiene que ver. Aquí nada más tenemos que ver hasta qué punto nosotros podemos tomar un parámetro de medición. Okay. No. Bueno, perdón. Vamos a ver. Bueno, sí, nos está diciendo que, por ejemplo, en la media, entre 58, creo que me arroja, perdón, y 212, en manera general, depende del modelo, es donde nosotros vamos a empezar a hacer, de acuerdo al contador, un paro, o es el límite. Vaya, son mis límites para poder yo empezar a hacer un paro rápido. Puede ser de unos 10 minutos nada más para hacer limpieza o para hacer ajustes o recalibración y volvemos a seguir trabajando. Okay. Vamos a ver ahora con ANOVA balanceado. Vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar en respuestas? Bueno, vamos a buscar. Poner aquí R10, R11, R11.6 y esta vamos a poner okay. Ok, sí, estamos dando un dato mal, erróneo, perdón. Vamos a ver. Balanceado. R10, R11, y R10 por R11. Okay. Y bueno, no me da una manera, me la arroja. Creo que con el primero nos quedamos, donde nos daba el estadístico y el margen, ¿no? Nos podemos ver ese margen primero. Ok, vamos a hacer un segundo intento. A ver. No me va a dejar. ¿Por qué? Porque no tengo un dato interpretado así, simplemente estoy dando un solo factor. Entonces nos quedamos con el que nos da el primer dato. Estadísticas de un solo factor, ¿no? Vamos con un análisis de medias. Que en respuesta, será factor 1, R10, factor 2, R11. Podemos ponerla en binomial. Normal. Vamos a ponerla normal. Bueno. Ok. Bueno, vamos a quedarnos con ese primer dato nada más. Con el de estadísticas, ANOVA, un solo factor. Que era lo que estábamos viendo. Y aquí que nos arroja este dato. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer el primer parámetro, ¿no? Para poder ajustar el factor. ¿Ok?
Bueno, en la siguiente pues vamos a dar más avances. Hasta ahorita simplemente es para demostrar el balance o el nivel que nosotros estamos viendo aquí. Nuestros parámetros para poder determinar los tiempos. ¿Ok? Ya después ingresaré todos los datos de manera precisa para poder explicar paso a paso sobre todo lo que se ha venido manejando hasta ahorita en todo lo que son las dos materias, que es inferencial 1 y 2, donde los vamos a ir empezando a aplicar para poder lograr la optimización de lo que estamos buscando. Por mi parte es todo, muchas gracias.